Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente con ustedes para compartir brevemente sobre el Evangelio del día de hoy, del jueves 22 de octubre de la semana 29 del tiempo ordinario, en donde también hoy se celebra la memoria de San Juan Pablo II, aquel gran papa que muchos de nosotros conocemos. El Evangelio está tomado de San Lucas, del capítulo 12, de los versículos 49 al 53, que dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pudiéramos nosotros descubrir algunos aspectos importantes aquí. Primero, cuando dice el Señor que va a traer fuego a la tierra, ¿cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Si nosotros lo interpretamos bien o tratamos de descubrir qué es lo que el Señor nos dice, no nos habla de un fuego que castigue, de un fuego que queme, sino más bien de un fuego que arda en el interior de cada uno de nosotros para tratar de cambiar, de convertirnos, de ser diferentes. Un fuego que te vaya llevando y te vaya encontrando a ese Dios. Porque si nada más lo vemos tal como fuera y como dice el texto, tal pareciera que el Señor, en lugar de mandarnos un diluvio, ahora nos va a mandar un fuego que va a acabar con todos. Pero no, se trata de que entonces tú sientas ese ardor del amor de Dios en tu vida y lo puedas transmitir a través de la palabra, que la escuchas, la aprendas, la vivas y se la enseñes a los demás, con el ejemplo, con la vivencia de los sacramentos, con la cercanía de los hermanos, sobre todo de los más necesitados. Es ese fuego del amor de Dios que quiere transmitirnos y que quiere que nosotros vivamos y que estemos siempre cerca de Él. Después nos sigue diciendo el Señor, dice que Él vendrá y que va a recibir un bautismo y cómo se angustia mientras llega. Pero no es una angustia de temor, no es una angustia de miedo, sino de deseo de que ya llegue para que la gente se convierta. El bautismo es un bautismo en el amor del Padre, que se manifiesta en el Hijo, pero que viene como bendición el Espíritu Santo. Y es ese bautismo el que el Señor quiere, que no nos sintamos solos, que siempre esté el Espíritu Santo para acompañarnos, para comprendernos y para ayudarnos. Por eso es esa angustia de que ya quiere que llegue, de que quiere que se vea manifestado el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de ese gran sacramento que nos hace ser hijos de Dios a través de la adopción. Cuando se refiere a la cuestión de la división, no es solamente el hecho de decir, bueno, nos va a dividir a las familias, no, sino que a veces nosotros nos dejamos llevar por todo lo que está a nuestro alrededor, por nuestra sociedad, por todo lo que se nos presenta, y entonces nosotros mismos somos los que nos separamos. Y lo que trata de hacer el Señor es que nos unamos, que no nos separemos, que no busquemos la división, sino que encontremos y tratemos de descubrir la grandeza de ese amor y de esa misericordia, para que entonces, en lugar de la división, pueda haber unión, pueda haber fraternidad, pueda haber ayuda, pueda haber esperanza, en que podamos nosotros descubrir y entender la grandeza de ese mismo amor y de esa misericordia. Es necesario que aprendamos a descubrir entonces, queridos hermanos, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que el Señor nos está pidiendo y qué vamos a ofrecerle también nosotros al Señor en ese amor y en esa misericordia. Que hoy, al recordar a San Juan Pablo II, podamos recordar a ese hombre que siempre transmitía el amor, a ese hombre que transmitía la paz, a ese hombre que al verlo a los ojos podía uno descubrir la grandeza del amor de Dios. Hoy podemos nosotros entender y comprender que cuando el Señor ama, de la misma manera que podemos amar nosotros a los demás, es ese amor que podemos transmitir y que ese amor que San Juan Pablo II manifestaba siempre en su amor a la Eucaristía, en su amor a la cercanía, en su amor cada vez que viajaba y que visitaba un país para transmitir la palabra de Dios, sea el mismo amor que el Señor hoy nos dé, que ese ardor, que esa calidez de lo que el Señor quiere para nosotros se manifieste también en nuestra vida y que por intercesión de San Juan Pablo II podamos nosotros descubrir la grandeza de ese amor, que este gran hombre que muchos de nosotros conocimos, que muchos de nosotros lo vimos a través de la televisión, que lo escuchamos a través del radio, o aquellos que tuvimos la dicha de poderlo ver cara a cara y de saludarlo, que Él siga intercediendo por nosotros, que hoy, al poder recordarlo y al poder saber que el Señor nos ama, podamos sentir la presencia real de Dios a través de la vida y de la experiencia de los santos que están en nuestra vida.
Que hoy el Señor nos conceda, por intercesión de San Juan Pablo II, poder encontrar el camino y el sentido para nuestra vida diaria. Que el Señor los bendiga.